Muy buenas noches. Como estamos acostumbrados, cada 2 semanas, Conversaciones con Propósito está trayendo personas profesionales en diferentes áreas y personas que nos hablan de diferentes temas que son para el mejoramiento de nuestra salud mental y todo lo que tiene que ver con los estilos saludables. En el día de hoy tenemos una charla muy interesante, una conversación muy interesante sobre las emociones y qué debemos aprender de ellas, qué nos dicen. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Milena Godoy, que es una life coach especialista en inteligencia emocional y manejo de las emociones. Así que le damos la bienvenida y por favor, pues recibamos con un gran aplauso, aunque no lo escuchemos. También que decidió darnos un espacio de esta noche para conversar con nosotros. Milena, ¿cómo estás? Yo te conozco hace ya más de 10 años, cuando ella vivía aquí en Calgary y ahora está en la bellísima ciudad de Vancouver. Y bueno, mira toda la trayectoria que tú has tenido profesionalmente. Me alegra mucho verte nuevamente. Gracias, Patricia. No te agradezco mucho la invitación. Bueno, todavía no alcanzo 10 años, acabo de cumplir 8 años en Canadá. Oh, ok, por eso dije, Tuve la sabía que oportunidad, era mucho más. tuve la oportunidad de vivir a casi 4 años en Calgary y me moví hace casi 4 años a Vancouver también. So, prácticamente este es el tiempo que llevamos y bueno, son muchas las cosas que hemos vivido durante este tiempo y muchas cosas de las que hemos aprendido en temas de emociones y resiliencia durante los tiempos que llevamos en Canadá. Sí, bueno, me alegra mucho. Y toda la trayectoria que has tenido, porque sé que tu background era un poco diferente a lo que estás haciendo ahora y eso me gustaría también de alguna manera que nuestros participantes conocieran tu background y qué te hizo moverte a esta área del coaching que es tan interesante. Completamente, Patricia. Mi degree y mi experiencia mi educación fue en marketing y business. Soy completamente diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Pero hubo una materia en una de las especializaciones que fue especialmente en inteligencia emocional y programación neurolingüística aplicada a los negocios. Y de ahí nace toda esta trayectoria de cambiar, de empezar a mirar y decido especializarme en inteligencia emocional después de esa materia y de tomar un curso súper lindo que tomé en Colombia antes de venirme y de tomar otro aquí en Canadá también. Decidí cambiarme de carrera, decidí estudiar recursos humanos aquí y enfocarme en todo el tema de coach. Y soy life coach and career coach as well. So decidí cambiar todo mi mundo y enfocarme a ayudar al mundo realmente, a cambiar. Y eso es un ejemplo precioso de lo que la inteligencia emocional hace en la vida de las personas, que es precisamente el tema que tenemos hoy. Bueno, pues entradas en materia, ahora que estamos ya hablando de toda la trayectoria que has tenido, la razón por la que me apasiona este tema como psicóloga, obviamente yo lo vivo trabajando todo el tiempo con mis clientes, pero me gusta siempre escuchar diferentes perspectivas de esto porque la psicología no solamente tiene la última palabra en lo que tiene que ver con las emociones y lo que es el coaching, todas las estrategias de comunicación son muy importantes para aprender a manejarlas, no solamente en lo personal, sino también en el área laboral, con nuestras familias, con nuestros amigos, con situaciones de crisis como estas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo para ti, Milena, es cuéntanos un poquito acerca de qué es la inteligencia emocional y cómo la inteligencia emocional se nutre de las emociones, porque pues no es solamente la inteligencia emocional tiene que ver con las emociones, pero se nutre bastante de ellas. Me gustaría que tú nos comentaras un poquito acerca de eso. La inteligencia emocional es básicamente aprender a manejar nuestras emociones. Es la unión entre el cerebro y las emociones. Y es aprender a ser resilientes en cada situación que nos pone la vida en el camino. Y aprender a tener mucha empatía con los demás. Es tener la capacidad de ponernos en los zapatos de otros. Pero primero que todo necesitamos entender nuestras emociones y ayudarnos y entendernos a nosotros mismos para poder entender las emociones de los demás. Sin tener que juzgar, sin tener que pensar otras cosas diferentes, sino al contrario, mirar mucho más allá
de lo que le puede estar pasando a esa persona por la situación que está viviendo, en cambio de juzgar y sentir otro tipo de sentimientos. Realmente es prácticamente, ese es el tema de inteligencia emocional, es tener esa capacidad de aprender de cada situación que la vida nos pone en el camino, de mirar con positivismo y de aprender qué vino a enseñarnos esa estación, como digo yo a veces normalmente. Esa estación viene a enseñarnos algo, esa persona viene a enseñarnos algo, y es tener esa habilidad y esa capacidad para entender qué viene a enseñarnos. O sea que desde la perspectiva de coaching que tú manejas, estamos hablando de que mira todo lo que dijiste en esta respuesta, ¿no? Que la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de aprender. Por eso hago mucha énfasis de que la gente cree que la inteligencia emocional tiene que ver solamente con las emociones, pero no, va mucho más allá, con nuestra capacidad de aprender formalmente o informalmente de la vida, como llamamos nosotros a veces en nuestro país, Colombia. Yo aprendí, yo me crié en la universidad de la vida, ¿no? Sí. Entonces, aprender de la vida, de las personas, de las situaciones, pero también tiene que ver con la capacidad de desarrollar nuestra resiliencia. Entonces, ahí estamos hablando de inteligencia emocional, resiliencia, aprendizaje. Entonces, ¿cómo aterrizamos eso a nuestra vida cotidiana, Milena? Porque pues nosotros navegamos en esos temas todo el tiempo porque nos educamos para eso, pero para una persona normal que no tiene nada que ver con la salud mental, que no tiene que ver con nada de nuestras áreas, ¿cómo le podemos nosotros recomendar aterrizar ese concepto en su vida personal? Primero que todo, Patricia, es otro tema de adaptabilidad al cambio, ¿no? Es cómo adaptarnos al cambio en el proceso, cómo entender en este momento, digamos, por lo que estamos pasando, sí, cómo adaptarnos a este proceso, qué debemos aprender del proceso, pero no solamente esa parte, sino también aprender a escuchar nuestras emociones. Realmente, ¿qué es lo que está pasando con nosotros por dentro? ¿Qué debemos sanar? Entonces, lo que siempre normalmente yo hago con las personas que llegan a mi mundo, como digo yo, es hacer un plan y mirar realmente qué está pasando con esa persona, qué debemos mejorar, cómo se está sintiendo, qué emociones no están funcionando bien. Hay rencores, hay dolores, hay cosas que duelen del pasado, hay cosas que no hemos podido sanar, que no hemos podido perdonar y que todavía traemos ahí guardadas. Y traemos, y como hay una frase que me encanta, que hay un artículo muy lindo que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Es exactamente eso. Entonces hay un momento en nuestro mundo que no aguantamos más y el cuerpo explota de alguna u otra manera, y ahí es donde entramos también a manejar el tema de salud, ¿no? Salud física, tema de enfermedades, que son normalmente toco 3 temas ahí, y es que es tu estilo de vida, que tiene que ver bastante, tema de alimentación, tema de tener una vida, de no tener una vida sedentaria o de tener una vida sedentaria, tu parte genética, pero también tiene que ver mucho tus emociones. Y claro, todo eso está conectado, totalmente conectado. Entonces, después de este proceso entramos a otro plan que ya es un plan de sanación, y yo siempre hablo mucho de sanar el alma, porque realmente uno aprende con todo este tema de sanación de emociones, es a sanar tu alma y aprender a perdonar, que es algo que nos cuesta montones, a aprender a dar gracias por lo que vivimos, agradecer cada momento por cada instante que estamos viviendo, pero especialmente hay una cosa que es muy difícil para nosotros, y es aprender a pedir perdón. Es un tema extremadamente complicado, que para mucha gente dice, pero ¿cómo que es complicado? Sí, la palabra perdonar es tan sencilla, pero realmente no, he visto muchísimos casos donde nos cuesta muchísimo aprender a pedir perdón. Entonces es esa parte, aprender a escuchar nuestras emociones y mirar cómo logramos sanar a partir del aprendizaje de escucharlas y entenderlas. Ok, o sea que básicamente tenemos toda una carrera y un camino por recorrer en ese proceso de aprendizaje, de escuchar las emociones, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que nos cuesta perdonar. Hay muchos de los clientes que yo también veo en mi práctica diaria, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con sintonizar las situaciones y escuchar qué es lo que te dice, qué emociones surgen de esas situaciones, ¿no? Puede ser, como dices tú, la falta de perdón o el rencor o la rabia, y de por sí pues que todas las emociones son válidas, pero saber qué nos están diciendo y cómo las vamos a transformar en acciones que nos ayuden a movernos, ¿no? Hacia adelante. Completamente.
Hay muchas emociones que nos cuestan trabajo y mira, normalmente lo más curioso de todo es que si nosotros tenemos la capacidad de entender qué viene a enseñarnos cada persona en el mundo, la cosa sería mucho más sencilla. Los divorcios cuestan muchísimo trabajo y es un proceso bastante difícil de duelo y normalmente son apegos y son emociones negativas un poco incluidas en esa parte. Pero si lográramos entender que ese personaje llegó a nuestra vida porque necesitábamos aprender algo de él necesitaba aprender algo de nosotros, pero no le corresponde a esta persona estar en nuestra vida y debemos dejarla ir y seguir adelante en nuestro proceso, todo sería completamente diferente. Cuando tú aprendes a manejar tus emociones, dejas a un lado tanto drama, dejas a un lado tanto complique y la vida se te vuelve mucho más sencilla. Y entiendes como que qué mundo corresponde, qué emoción corresponde en este momento, qué debo aprender y qué debo dejar ir. Es aprender a soltar, que a veces nos cuesta también tanto. O sea que está relacionado también de alguna manera reconocer las emociones, escucharlas, validarlas, como nosotros decimos en las sesiones que hago, pero además de eso, aprender a saber qué es lo que tiene que irse y qué es lo que tiene que quedar, qué nos queda, la enseñanza, qué nos queda. Exactamente. Exactamente, nos queda la enseñanza, nos queda ese proceso de aprendizaje. Y hay que agradecer todo lo que nos vienen a enseñar, pero pues no le corresponde a esta persona estar conmigo el resto de la vida. Muchas gracias por todo, te dejo ir en paz, me voy yo en paz y llegar a la persona indicada cuando yo le haga el duelo, cuando yo haga el desprendimiento y cuando esté lista para esta nueva relación. Y me gusta mucho eso que hablas de los divorcios, bien sea para un hombre o para una mujer. Cada persona vive su separación o su divorcio de una manera distinta y su duelo, ¿no? Pero eso es muy importante lo que acabas de decir, porque nosotros desde la psicología hablamos de que estadísticas y estudios han mostrado que los divorcios pueden llegar a ser uno de los traumas más difíciles de sobrepasar en la vida de una persona si no se sabe manejar bien. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Porque ¿qué es el trauma, no? ¿Qué es el trauma? Es una incapacidad de elaborar la pérdida o la situación que se está haciendo y por eso se genera el trauma. Pero ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Completamente. Y mira, ahí más entra a jugar es el tema de apegos, más que cualquier otra cosa. Entonces te da miedo soltar. No quieres soltar, así te haga daño, no quieres soltarlo porque no te quieres, uno, en la parte de apego o dos, el tema de soledad. Entonces le tengo miedo a estar sola, no me quiero quedar sola si es parte de mujer y no quiero que se vaya porque es que siento que sin él no voy a poder vivir. Así te estés haciendo todo el daño del mundo. Y muchas veces sabes que te estás haciendo daño, pero tú dices, no, quiero seguir ahí, me voy de cabeza, no me importa. Sí. Entonces, ahí es parte del proceso de inteligencia emocional de entender que me está haciendo daño, que me estoy haciendo daño, que es parte de mi autoestima también la que está entrando en juego fuertemente ahí. Y que simplemente debo aprender a dejar ir lo que no me corresponde. Claro. Y ahí entra mucho la parte de aprender realmente a amar y lo que significa realmente el amor, que es muy diferente al apego. Sí, el amor propio, la autoestima, claro que sí. Cuéntanos una estrategia que nos puedes recomendar para aprender a escuchar las emociones. Una de las cosas que siempre hacemos con las personas que están en mi mundo es hacer un plan. Entonces yo siempre les digo, sentémonos y escribamos. Creo que es una de las estrategias más bonitas y más fáciles y una de las mejores terapias para sanar y soltar. Pero lo primero que tenemos que saber es exactamente, quiero que nos sentemos y miremos en qué estás fallando, qué sientes tú que no está bien en tu mundo. Que sufro de mal genio por algo, ok, vamos a la raíz, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿De dónde viene ese mal genio? Algo está sucediendo porque no es normal, algo tiene que estar pasando en ese caso, que siento rabia por alguien, que siento dolor por algo, que siento mucha frustración, que no me siento feliz conmigo misma. Entonces lo que hago es un proceso de irme hacia atrás, de mirar el pasado, de mirar qué ha sucedido y también voy mucho a trabajar con papá y mamá porque realmente somos parte de ese proceso. Entonces nuestras raíces son papá y mamá y muchas veces guardamos mucho rencor y mucha rabia de ahí y mucho dolor y mucha frustración que viene marcada de esa parte. Entonces siempre, los apegos. Exactamente. Entonces siempre me voy al pasado y siempre voy a la raíz de la emoción porque algo está sucediendo. Si algo está mal en tu cuerpo, algo está mal en tu mundo y estás sacando mucha rabia, mucho rencor por algo es porque realmente hay algo que te está afectando. Entonces realmente es escuchar, sí, Patricia, es escuchar. Sí, sigue.
es escuchar eso y sentarnos a escribir. Creo que este plan es fundamental, realmente qué me está haciendo daño, qué me está afectando y vamos a mirar qué es lo que está sucediendo en tu pasado y qué te está afectando ahorita. Perfecto, muy, muy buena estrategia eso de escribir, escuchar y escribir, ¿no? Y al principio también dijiste algo que me llamó mucho también la atención porque yo tengo un modelo holístico desde la terapia y veo que tú también lo estás como de alguna manera incrementando en el lenguaje que usas y es que es sanar el alma. Y este tiene que ver con un concepto de las creencias y los valores que nosotros manejamos independientemente de una religiosidad, pero sí desde una parte espiritual, porque la espiritualidad y el propósito de vida tiene que ver con esos valores y con esas creencias. Entonces me parece muy bonito que hables de sanar el alma, no solamente el cuerpo ni la mente, sino también esa parte espiritual, de ese ser espiritual que tú tienes, llámelo Dios, llámelo energía, llámelo universo, ¿no? Entonces cuéntame un poquito acerca de eso, cómo sanar el alma a través de las emociones, de escucharlas. Totalmente, es aprender a esa parte, Patricia, lo que hablamos anteriormente, es aprender a perdonar, a sanar, a soltar, a desprenderte de lo que te ha hecho daño y a estar en paz contigo misma. Porque cuando tú aprendes a soltar tus emociones, cuando tú aprendes a tener un alto nivel de inteligencia emocional, tu mundo cambia, tanto el tuyo como todo lo que te rodea. Y aprendes a estar más en calma con todo y a ver todo positivamente. Hay circunstancias en la vida que a veces entramos en mucho proceso de por qué, no es por qué, es para qué. ¿Qué vino a enseñarnos? ¿Qué tengo que aprender yo aquí? Y entonces ahí es donde entramos con todo el tema de espiritualidad y es lo que hablas tú, no es tema religioso y no tiene que ver nada con esto y totalmente respetable también, pero es más interno, es más contigo misma, es llegar al punto de que pase lo que pase, lo vas a ver de forma positiva, vas a mirar qué aprendiste de ahí y simplemente lo dejas ir. Y todo viene a enseñarte algo, absolutamente todo, tanto los procesos como las enfermedades, como los momentos, como las circunstancias, las estaciones, todo viene a enseñarte algo. Bueno, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta específicamente que le quiera hacer a Milena con el tema de las emociones y cómo aprender a escucharlas. Abro el espacio para que las personas que están queriendo preguntar algo o comentar algo nos digan qué les gustaría preguntar a Milena. Bueno, veo que ahí tenemos bastantes personas escuchándonos y bueno, mientras tanto que la gente se prepara, por favor, siéntanse libre de hacerlo en cualquier momento que lo quieran hacer. Yo sigo aprovechando aquí la conversación con Milena y Milena, me gustaría también hacerte otra pregunta con respecto a las emociones y cómo aprender a manejarlas, ¿no? Bueno, mira, aquí nos comenta alguien que prefirió escribirlo. Siquiera me permito leer la pregunta. ¿Puedes elaborar más, de parte de Grisel, puedes elaborar más, por favor, el para qué en lugar del por qué? Muchas gracias. Muy buena pregunta. El para qué, porque es que tú siempre te enfocas en por qué vino a hacerme esto, ¿no? Porque no por qué, sino para qué. Es el tema de enseñanza. ¿Qué vino a enseñarte? No por qué vino a enseñar, no por qué, sino para qué. ¿Qué tienes que aprender tú exactamente, Giselle, de esa situación que estás viviendo? Y algo viene a enseñarte. Todas estas emociones y todos estos momentos es porque algo tienes que aprender. Entonces, por eso utilizamos la palabra para qué, en cambio de por qué. O sea que, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si una persona desafortunadamente perdió a alguien, en este momento pues que estamos pasando por una crisis tan difícil, ¿sí? Perdió a alguien, pasó pues, a otro nivel espiritual, le digo yo, ahí yo me tendría que preguntar no por qué se murió, sino para qué esa persona murió. Porque estuviste aquí, ¿qué me enseñaste? Te doy las gracias por haber estado conmigo en mi mundo, por haberme enseñado lo que me viniste a enseñar. Y dejo ir a esa persona tranquilamente. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo, yo sé que el desprendimiento duele muchísimo y el duelo duele montones. Y nosotros jamás estaremos preparados para la pérdida de alguien, para un ser querido, jamás. Pero
es como tú lo veas, realmente es como veas tú la circunstancia. Ok, lastimosamente se tuvo que ir en este momento, pero te doy las gracias por todo lo que aprendí de ti. Me encantó haberte tenido en mi vida, haber compartido contigo lo que aprendí y haber estado contigo, y pues te tengo que dejar ir, lastimosamente. Ya estás en un nivel, como tú dices, mucho mejor que el de nosotros, absolutamente. Y va a estar muchísimo mejor que nosotros, pero hay que dejarlo ir y quedar nosotras también en paz. O sea, aunque no sea fácil. Exacto, ¿para qué la pérdida de esta persona ha venido a tocar mi vida y qué me está enseñando, ¿no? Un poco las emociones. Sí, totalmente. Te voy a dar un ejemplo claro de lo que me sucedió el año pasado, o en algunos, sí, prácticamente el año pasado. Siempre fui un poco exigente con mi nivel de educación, ¿no? Y de siempre querer hacer más y más, y entonces mi tiempo lo dedicaba entre la universidad. Entonces decidí cambiarme de carrera, que me costaba el inglés, que bueno, era mucho más difícil. Sí. Y todas las cosas, ¿no? Que el inglés, que me cambié de carrera que no tenía nada que ver con la mía, trabajaba, hacía coach, todo, pero, o sea, mi día no era de 12 horas, pero era de 16. Y siempre ese nivel de exigencia tan fuerte, hasta que hubo un momento en que la vida siempre los últimos años había venido escuchando que como que ya, cálmate, párale, relájate, no trabajes tanto, mira lo que estás haciendo. Y ya hubo un momento en que definitivamente me tiró a la cama, duré 2 meses y medio en cama, me dio una neumonía fuertísima y me dijo, se acabó el tema, o sea, o paras por las buenas o paras por las malas, pero paras. Entonces, el cuerpo te habla. No había nada más que hacer, entonces, perfecto, ok, paré. 2 meses y medio en cama, no me podía levantar, fue bastante difícil el proceso, pero durante todo el proceso, todo el tiempo me decía, ok, ya entendí, a las malas, pero lo entendí. Gracias por venirme a enseñar esto, y realmente ha sido muy diferente el proceso desde que me levanté a lo que ahora soy. También, entonces, cada vez vengo aprendiendo muchísimas cosas, porque jamás dejas de aprender, y este es un proceso de nunca acabar, y cada vez te viene a enseñar la vida algo diferente. Entonces, es tener esa habilidad para poder ver ese tipo de cosas que vino a enseñarme. Entonces, simplemente a parar, a hacer un alto en el camino y a darme cuenta que la vida era otra cosa y no solamente estar autoexigiéndome tanto. Y bueno, mientras otras personas están, volvemos a decir, otras personas que quieren hacer alguna pregunta acerca del tema de las emociones, de la inteligencia emocional, yo te quiero hacer otra. Tú has hablado acerca de cómo nosotros podemos ser resilientes, porque también es otra característica de lo que es la inteligencia emocional. Cuéntanos un poquito cómo se incrementa esa habilidad porque la resiliencia para todos es la capacidad de superar obstáculos y adaptarse al cambio. Entonces, cuéntanos un poquito qué estrategia nos puedes dar y cómo se conecta eso con la inteligencia emocional. Por ejemplo, mira, cuando llegué de Calgary a Vancouver es una provincia muy diferente. Sí. Yo venía de trabajar también en marketing y negocios en Alberta, y cuando llegué acá me dijeron, bueno, bienvenida a este mundo es diferente, aquí no va a haber marketing, no va a haber business, cámbiate de carrera, tienes que volver a comenzar prácticamente de ceros y tienes que volver a voluntariar y hacer todo el proceso que uno hace como inmigrante. Entonces, volver a empezar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es decir, en cambio de complicarme la vida y decir, pero ¿por qué otra vez tengo que volver? No, entonces, ok, entonces miremos a ver cuál es la carrera que es más fuerte aquí, miremos a ver qué puedo hacer, en qué me puedo cambiar mi carrera, y ver las circunstancias de adaptación de una manera diferente. Sin ponerte tantos obstáculos, sin decir, pero ¿por qué me tocó otra vez comenzar de ceros y hacer todo este proceso si ya lo había hecho? No, simplemente hay que entenderlo, hay que adaptarse y seguir adelante rápido, porque la vida es muy corta y no tienes mucho tiempo para estar pensando en muchas cosas ni para sentirte todo el tiempo y complicarte la vida. Entonces, simplemente es poder ver esa capacidad de que, ok, no es esto, pero ¿qué podría ser? ¿Qué es lo mejor que existe aquí? Y en qué me puedo cambiar, qué puedo modificar en mi vida para hacerlo un poco más tranquilo y diferente, y que no cueste tanto ese cambio. Claro, y estoy de acuerdo contigo con respecto a lo que dices de adaptarnos, porque cada vez que nosotros generamos resistencia al cambio, estamos creando una respuesta ansiosa, estamos creando una respuesta de atarnos hacia el pasado, a que no podemos movernos hacia adelante, y nos quita la oportunidad de mirar posibilidades que no estamos viendo por estar fijados, la mente fija en una meta. Esto no quiere decir que no tengamos metas o que no podamos ser persistentes, ¿no? Pero cuando la vida nos está mandando mensajes de
debemos mirar hacia otros lados y buscar otras posibilidades, eso de pronto también nos da la posibilidad de aprender cosas nuevas y de pronto mirar que el camino que habíamos diseñado no era, sino empezar a mirar por otro lado, ¿no? No, y sabes que me encanta también, hay un tema de que te das cuenta que tienes una cantidad de skills que no te imaginabas antes. Sí. Y entonces descubres una cantidad de cosas en ti que te dices, wow, era mejor como para este lado que para ese lado, y descubres una cantidad de cosas que jamás te imaginaste. Esa es parte del juego, del proceso de adaptación. Descubres muchas cosas en ti maravillosas. Excelente. Bueno, pues hemos hablado de la adaptación, hemos hablado de la resiliencia, de cómo escuchar las emociones, pero también hablaste, bueno, de cómo sanar el alma, que es también muy importante, pero también has hablado de aquellos momentos en que nos cuesta perdonar. Y me gustaría que hablaras un poquito acerca de eso. Ya tenemos solamente 10 minuticos más para terminar. Me gustaría que cerráramos un poco con ese tema del perdón, porque es un tema de todos, ¿no? Nos cuesta. Nos cuesta muchísimo, muchísimo, y creo que esa palabra es fundamental en todo este proceso de sanación. Y parte de sanar el alma es poder perdonar. Y el perdonar significa que se te abre un mundo diferente. El poder decirle a alguien, y ni siquiera, mira, muchas veces de las veces que hacemos terapia no necesitas tener la persona al frente para hacer un proceso de perdón. Lo que hacemos siempre es, como hablaba antes, escribir. Entonces hacemos una carta dirigida a la persona que queremos pedirle perdón y le escribimos todo lo que necesitamos expresar en ese momento. Perdóname por haberte hecho el daño que te hice, o perdóname porque quizás no fui la hija que tú querías que yo fuera, o perdóname por X o Y razón. Y escribimos la carta, sacamos todos esos sentimientos y hacemos una sanación por esa parte. Entonces creo que esa parte de perdonar es fundamental en este proceso de sanación y creo que es una de las cosas más importantes. O sea que, bueno, un ejercicio bueno para perdonar es escribir, pero ¿cuáles serían esos pasos desde tu punto de vista, los pasos más específicos que uno puede tener para poder perdonar a una persona o perdonarse a uno mismo también, porque uno también termina juzgándose mucho, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasos nos recomiendas? ¿Cuáles serían esos pasos? Primero que todo, ser consciente que realmente necesitas perdonar y hacerlo de corazón. Okay. No hacerlo por hacerlo porque realmente no funcionaría. Entonces realmente lo tienes que hacer desde tu interior y sentir lo que realmente necesitas perdonar a alguien y sacarlo de ahí. De ahí empezaría a escribir, ok, haya sido la persona y haya sido el momento que haya sido, comienza a escribir el nombre de la persona y a escribirle perdóname por haber hecho lo que hice, y bueno, escribes todo lo que realmente quieras expresarle, después darle las gracias y después dile lo mucho que lo que hiciste o lo amaste o la amaste, o sea, tu pareja, tu mamá, tu papá, lo que haya sido. Pero esas 3 formas de perdonar, agradecer y mostrar amor son las 3 formas con las que uno sella todo este proceso. Ok, o sea que incrementar conciencia, querida audiencia, todos tenemos a alguien que perdonar o alguien que soltar o inclusive para nosotros mismos. Muy interesantes esos pasos porque de verdad que sí es un proceso que veo muy repetido también en los clientes que veo en mi terapia. Hay mucha gente que viene, por ejemplo, a hablar de algo que le pasó desde hace 10 años, por decir algo, y que lo viene cargando durante hace 10 años, ¿no? Entonces, a la gente le cuesta mucho dejar el pasado en el pasado, perdonarse y perdonar, y eso es un ejercicio que hay que hacer diario para poder no tener que llevar cargas extras que no son necesarias, ¿no? Totalmente innecesarias, Patricia, y hay otra cosa fundamental ahí, es no cerrar tus emociones. Hay muchas personas que, dependiendo de la situación difícil que hayan vivido, bloquean la emoción y bloquean ese sentimiento. Entonces, ¿qué hacen? Es guardarse todo. En el momento que el cuerpo ya no puede más, se estalla de alguna u otra manera. Sí. Entonces, es tratar de traer todas esas emociones, por más dolorosas que hayan sido, por más difíciles que hayan sido los momentos, no cerrar esa emoción, sino al contrario, traerla, soltarla y dejarla ir. Así vas a quedar tú realmente en paz contigo misma y va a ser la única forma. Y me encanta que digas eso ya para finalizar, porque las emociones, siempre lo he dicho, son como un río que está corriendo, ¿no? Que los ríos que corren pues están vivos, porque si se estancan, ustedes saben que los ríos siempre van hacia adelante, ¿no? Así lleve piedras y mueva un montón de cosas.
Y esas son las emociones en nuestro cuerpo, pero si nosotros las callamos o las evitamos, lo que estamos haciendo es acumular esas tensiones en el cuerpo que termina siendo un problema para nosotros. Acá hay una pequeña intervención. ¿Podemos pedir perdón o perdonar sin comunicarle a las personas? Totalmente, es contigo, es que el perdón es para ti realmente. Como te digo, puedes escribir la carta y pedirle perdón a la persona que tú necesites sin necesidad de tenerla al frente. Y lo puedes hacer, y es que ese perdón lo haces contigo mismo. Realmente esa es una cosa que siempre le digo a la gente le da mucho miedo pedir perdón, porque no se siente en la capacidad de tener al otro al frente y decirle perdóneme, ¿no? Nosotros no nacimos para ese tipo de cosas. Entonces siempre lo mejor es escribirlo y quemas, cierras el papel, le explicas todo lo que quieres hacerlo en ese papel, lo botas, lo quemas y de ahí haces un proceso de sanación y de perdón. O sea que sí, escribir es una acción bastante poderosa. Totalmente, totalmente. No necesariamente necesitas tener, yo siempre digo que el cuerpo y las emociones las puedes autosanar. Tú te puedes autosanar, tú puedes, si tú encuentras cuál es el complique y esa emoción que te está molestando, tú misma puedes escribirle a tu emoción y cerrar ese círculo con tu emoción. No necesariamente tienes que tener al frente a alguien todo el tiempo, porque a veces se nos complica un poco tener a un especialista al frente que nos ayude, claro. Pero tú misma lo puedes hacer, tú mismo puedes sanar tus emociones. Sí. Bueno, y eso me encanta también que hables del trabajo, porque hay personas que les cuesta un poquito más y necesitan ayuda profesional, y hay otras que no, que lo pueden hacer solas, ¿no? Y pueden recuperarse, pero lo importante es identificar eso, ¿no? No tener miedo de pedir ayuda si lo necesitas. Total. O si ves que tienes progreso y lo puedes hacer por ti misma, es totalmente válido. Pero Totalmente. Bueno. Milena, es un placer, el tiempo se nos está cortando, pero quiero dejar estos minuticos para que por favor nos digas dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes. Como life coach la recomiendo, es una persona que ha tenido un proceso de crecimiento increíble y de verdad que te felicito, me encanta que estés en este ambiente de las emociones y bueno, en la parte de coaching. Entonces cuéntanos un poquito en dónde te pueden conseguir y bueno, me encantó. Claro que sí. No, Patricia, muchísimas gracias a ti por la invitación. Manejo mucho LinkedIn, me encuentran como Milena Godoy Liz. Ahí están todas realmente la que más manejo de todas las redes es LinkedIn, entonces me encuentran ahí todo el tiempo. Se pueden conectar conmigo a través de LinkedIn. Bueno, aquí nos dice una participante, Yamilet, mil gracias por los excelentes aportes, así que también te felicita y te aplaude por el trabajo. Bueno, Milena, pues me encanta tenerte, espero que esta no sea la última vez que nos veamos por estos medios y sí, estamos en contacto, me encanta el trabajo que estás haciendo también con la comunidad latina en Vancouver y bueno, así seguimos los latinos trabajando por los latinos. Así es, exactamente. Okay, bueno, de acuerdo, Patricia. Muchísimas gracias y a todos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Sí, así es, así que nos vemos y bueno, ya saben, estos programas son cada 2 semanas, tenemos profesionales de diferentes áreas, vienen 2 temas muy interesantes antes de cerrar el año, uno que es sobre liderazgo y el otro que también es el trabajo de cómo manejar las ansiedades, así que no se lo pierdan, estén conectados, silverhealth.ca es nuestra website y también info.silverconsulting por Instagram. Así que nos estamos hablando. Chao, chao. Ok, chao Patricia. Bye.